Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer Congreso Global en Seguridad y Salud en el Trabajo y en particular a nuestra ponencia denominada Los Objetivos del Desarrollo Sostenible y su impacto en la seguridad y la salud en el trabajo. Mi nombre es Jonathan de Almeida, soy ingeniero de producción egresado de la Universidad Simón Bolívar con especialización y maestría en planificación del desarrollo en el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, también calificado como auditor líder IRCA en ISO 9001 e ISO 14001 y también calificado como auditor líder en gerencia de seguridad de los procesos. También estoy certificado por Naciones Unidas en varias metodologías, incluyendo el Programa de Desarrollo de Proveedores, Ruta Emprende, En Marcha Digital y otras más. Y actualmente me desempeño como director de Global Management de Venezuela. Aquí están mis redes sociales para que podamos seguir en contacto una vez terminada esta ponencia y podamos entre todos contribuir al desarrollo del mundo y de la seguridad y salud en el trabajo mediante el intercambio de nuestros saberes. Hoy 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el tema central de la OIT para este año es anticiparse a la crisis, prepararse y responder, invertir hoy en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Felicitaciones a todos los que laboran por un mundo más seguro y más saludable. Bien, los temas que vamos a abordar el día de hoy incluyen, primero, tendencias en la planificación, luego, de qué manera la planificación está asociada con el desarrollo sostenible, vamos a hablar de los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS. Luego, la interacción entre los objetivos de desarrollo sostenible, los temas laborales o del trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. Para luego pasar a conversar acerca del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es el mayor esfuerzo de sostenibilidad empresarial o corporativa a nivel mundial, y finalmente el turno de ustedes en la interacción. Comencemos con tendencias en la planificación. Vamos a revisar aquí tres grandes estilos de planificación o corrientes en la planificación. La planificación emergente, la planificación normativa y la planificación estratégica. Cuando hablamos de planificación emergente, decimos que las estrategias no vienen desde la dirección hacia abajo, sino que ellas surgen espontáneamente. Los líderes dentro de los equipos de las organizaciones, bien sean líderes formales como los propios gerentes o supervisores, pero también líderes informales como aquellas personas que tienen una cierta ascendencia dentro del equipo, promueven las estrategias. El gerente o el líder formal las observa como se observa a los retoños que surgen en un jardín. ¿Y qué debe hacer ese líder formal con esas estrategias que están surgiendo? ¿Las debe dejar crecer o debe arrancarlas de raíz si se apartan del plan que ya tiene preconcebido la organización? Pues cuando hablamos de planificación emergente, nos damos cuenta de que al crecer ese brote que a lo mejor arranqué se pudo haber convertido, sí, en mala hierba, pero también pudo haber sido una flor exuberante que nuestro plan estratégico no había concebido. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la planificación emergente nos implica, primero, permitir que las estrategias surjan libremente. ¿Cómo se hace eso? Pues incentivando la participación, fomentando el intercambio de ideas, la creatividad e incluyendo, siendo líderes inclusivos que permitan que todos participen. Luego, observar cómo esas ideas o estrategias que han surgido se desarrollan y ya llegado el momento, aplicar el control. Las que son malezas, las podamos, y las que son buenas plantas, las fertilizamos, las regamos para que crezcan. Entonces, ya no estamos limitados a la capacidad de creatividad, de innovación que pueda surgir de la más alta dirección, sino que estamos dejando que todos aquellos que tengan algo que aportar
pues lo entreguen y de esa manera pues se enriquezca la posibilidad de generar el plan, de tener un plan colaborativo. Luego está el modelo tradicional de la planificación normativa. La planificación normativa comienza con un diagnóstico de la situación actual, también conocido como diagnóstico situacional. Se pasa de allí al diseño de la realidad deseada, es decir, de dónde queremos llegar a estar en el marco del tiempo del horizonte de planificación, también conocido como imagen objetivo. Parto de mi diagnóstico, paso a ver dónde quiero estar. ¿Cómo hago yo la definición de esa imagen objetivo? Bueno, primero debo definir la razón de ser o misión, bien sea de mi organización o como individuo, como persona. Después de que ya yo sé para qué existo, para qué existe esta organización, cuál es mi misión en la vida, paso a definir la visión. ¿Qué es el sueño? Es decir, aquello donde yo me visualizo, donde yo quiero estar, lo que yo quiero alcanzar y lograr. Pero esa visión puede ser un poco lejana. Yo la tengo que aterrizar con objetivos concretos, hitos que me van a ir llevando en el camino a mi sueño final, a mi visión. Y esos hitos u objetivos deben estar asociados con indicadores que son las métricas que yo voy a utilizar para saber si me estoy acercando o no al cumplimiento de mi misión y a la realización de mi visión. Para ello, debo definir una serie de iniciativas que son las acciones concretas para alcanzar esos objetivos que me llevan a la visión. Este modelo de planificación tradicional o normativa tiene una serie de características, algunas son positivas, otras no tanto. Entre ellas que es centralizada, es decir, la planificación surge desde los más altos niveles de la organización, es rígida en sus premisas, quiere decir que a ti te dan unos elementos de entrada para el diseño del plan. Por ejemplo, mira, tienes que considerar que para el año que viene las ventas van a subir un 30%. La inflación va a ser del 7%. La devaluación va a ser de 0%. La tasa de interés que vamos a utilizar es del 12%. Entonces, con esas premisas que ya te las definieron y que tú no tienes la autoridad para cambiarlas, empiezas a diseñar tu plan. Por supuesto, se vuelve un plan menos flexible. Y otro aspecto importante es que depende mucho de la calidad del diagnóstico que hace el planificador con la información limitada de que ese planificador dispone. Eso puede ser una limitación. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú no tienes un buen diagnóstico, pues no puedes recetar el mejor tratamiento. Por el lado positivo tenemos que la planificación normativa es estructurada, es decir, tiene un paso a paso de lo que se debe hacer. Hay una serie de productos entregables que se deben desarrollar y eso evita la improvisación y mejora los mecanismos de coordinación con todos los actores que van a contribuir en el desarrollo del plan. Y la planificación normativa resalta los objetivos de la organización, es decir, nosotros queremos lograr esto dentro de este horizonte de planificación, entonces tenemos que centrarnos en lo que necesitamos hacer para alcanzar esos objetivos. Luego tenemos la planificación estratégica, que se diferencia de la planificación normativa en el gran énfasis que tiene en el análisis del contexto, tanto de los aspectos internos como de los aspectos externos o del entorno. Aquí nosotros pasamos al diseño una vez que hemos hecho el análisis del entorno y del análisis interno, pasamos a la definición de nuestra realidad deseada y culminamos con la definición de las estrategias. Entonces, cuando hablamos de que enfocamos al contexto, quiere decir que nosotros hacemos primero la evaluación interna de la organización, sus fortalezas y debilidades. ¿Qué son las fortalezas? Aquellos aspectos que están bajo mi control de la organización, es decir, que yo puedo alterar, yo puedo modificar, yo puedo utilizar y que contribuyen, me acercan al logro de mis objetivos. Y luego están las debilidades, que son aquellos aspectos que también están bajo mi control, o sea, sobre los que yo puedo actuar y que me retrasan, me frenan el alcance de mis fines. Eso es la evaluación interna. Cuando hablo de la evaluación externa, me refiero a las oportunidades y amenazas. Las oportunidades son aquellos aspectos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, si el producto que nosotros vendemos, su precio sube en el mercado,
Eso no lo defines tú, lo define el mercado, pero a ti te conviene, te acerca al logro de tus fines. Y luego están las amenazas, viendo este mismo ejemplo, si el precio del producto que tú vendes baja en el mercado, pues tú no tienes control sobre ese precio, pero te afecta adversamente. Entonces, cuando tú te enfocas en lo que puedes controlar, lo interno, y lo que te afecta, pero es externo a tu control, entonces tienes una visión completa de tu contexto. Bien, en la planificación estratégica no necesariamente hay que usar la metodología de la matriz FODA. Pueden utilizar otros elementos para analizar contexto, en cuanto a análisis situacional. Pero digamos que FODA es como un estándar no escrito. Luego, otro aspecto que caracteriza la planificación estratégica es que prioriza lo importante por sobre lo urgente. Esto es relevante porque cuando nosotros nos enfocamos en lo urgente vamos a lograr las metas del día a día, pero cuando nos enfocamos en lo importante vamos a lograr las metas del crecimiento, del progreso, del desarrollo. Y en eso la planificación estratégica resalta en el hecho de ir más allá del día a día. Y se centra en el bienestar de la organización, no solo en los objetivos que estableció el planificador, sino en el bienestar de la organización en su conjunto. Por ende, entonces tenemos distintos modelos de planificación, cada uno con sus desventajas. Cuanto más normativa sea nuestra metodología de planificación, pues va a estar más estructurada. Cuanto más emergente, pues va a ser más flexible porque es más adaptable a las situaciones. De hecho, en Venezuela hay una frase que habla de la planificación emergente, que es la planificación Eudomar Santos, también conocida como vaya viniendo, iremos viendo. ¿Eso es una forma de planificar? Sí, sí es una forma de planificar. En la medida en que se te presenten situaciones, tú ajustas tu plan. Y por último, pues cuanto más estratégica, más ajustada al contexto. Ahora bien, ¿cuál es la mejor técnica de planificación? Bueno, no sé, eso va a depender de las circunstancias particulares de la organización o de la persona, del momento especial que esté viviendo y de los aspectos organizacionales de cómo esa institución o esa empresa decide abordar su planificación. Pero todas tienen su aplicabilidad real. Entonces, ¿de qué manera el conocer estos distintos modelos de planificación se relaciona con los objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, está muy relacionado porque el desarrollo sostenible viene de la planificación del desarrollo. Vamos a revisar en este tema 3 aspectos cruciales, que son, primero, conocer al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, luego, hablar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, y por último, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS. Bien, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también conocido como PNUD, es la Red Mundial de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene presencia en 170 países y busca que los países tengan conocimientos, experiencia y recursos. Entonces, fíjense, el PNUD apoya a los países. ¿Con qué? Con conocimiento, con experiencia y con recursos. ¿Para qué? Con el fin de que las propias personas se labren un futuro mejor. Entonces, fíjense qué interesante y también diría yo, qué bonito el enfoque. No es buscar que los países crezcan, no es buscar que baje la inflación, es dar a los países las herramientas, bien sean conocimiento, experiencia y recursos, para que sean las propias personas quienes, empoderadas con conocimiento, experiencia y recursos, se dediquen a labrar su propio futuro de una mejor forma. Bien, el PNUD trabaja en 3 ámbitos del desarrollo. Primero, erradicación de la pobreza. La pobreza es el mayor mal socioeconómico que abate a nuestras sociedades. Y en la medida en que erradiquemos la pobreza, en que nadie sea pobre, sino que todos avancemos a mayores niveles de ingreso, pues es más fácil hacer avanzar el resto de la agenda de desarrollo.
Aceleración de las transformaciones estructurales, es decir, contribuir a que las naciones generen mejores marcos institucionales y de estructura para así canalizar el desarrollo. Y por último, construcción de resiliencia a las crisis y conflictos. Fíjense qué interesante, porque el tema central de la Organización Internacional del Trabajo para el 28 de abril de este año tiene que ver con resiliencia, y es uno de los 3 ámbitos del desarrollo en los que trabaja el PNUD. Bien, vamos a ver entonces qué fueron los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron establecidos en el año 2000 con la idea de ser alcanzados en el año 2015. También se les conoce como las metas del milenio. En la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2000, son esas reuniones que hacen todos los años en el mes de septiembre, donde van muchos de los presidentes del mundo y cada uno hace su declaración. En el año 2000, que es el año del cambio del milenio, pues se presentaron las metas del milenio. Se presentaron 8 objetivos globales de desarrollo, que fueron los siguientes. Primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Segundo, lograr la enseñanza primaria universal. Tercero, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. Cuarto, reducir la mortalidad infantil. Quinto, mejorar la salud materna. Sexto, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Séptimo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y octavo, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, es decir, establecer alianzas de colaboración. Bien, fíjense, es una agenda bastante ambiciosa para ser desarrollada en el lapso de 15 años. Los invito, vamos a ver qué tal les fue o qué tal nos fue en el mundo. Bien, para el año 2015 se revisó el informe de metas de desarrollo del milenio y fíjense algunos de los resultados. La pobreza en el mundo disminuyó un 50%. ¡Wow! Estamos hablando de miles de millones, de millardos de personas que salieron de la pobreza en solo 15 años. Los grandes impulsores de este resultado fueron China e India, pero también Brasil, también en general toda Latinoamérica y buena parte de Asia-Pacífico, e incluso algunos países de África, e incluso también países de Europa, especialmente de Europa Oriental, que tras su ingreso en la Unión Europea empezaron a mejorar drásticamente sus niveles de pobreza. Entonces cayó a la mitad la pobreza en el mundo. ¡Wow! ¡Qué gran resultado! Luego hay otro igualmente relevante, clase media multiplicada por 3. Es decir, un crecimiento del 200% de las personas en el mundo que se integraron a la clase media. Ya nada más por estos 2 indicadores podemos ver que desde el punto de vista socioeconómico fue un gran éxito. Pero hay más. La desnutrición en el mundo cayó un 50%, y no porque los que estaban desnutridos murieron de hambre, sino porque los niveles de alimentación mejoraron en todo el mundo, salvo excepciones puntuales como la hambruna ocurrida en Corea del Norte y algunas áreas muy específicas, pero consolidado a nivel mundial, el hambre disminuyó drásticamente. Los niños sin asistir a la escuela cayeron en un 43%, casi la mitad. La mortalidad infantil desde 1990 bajó un 45%, es decir, también casi la mitad. La pandemia del VIH alcanzó el pico de infecciones. Los nuevos casos cayeron un 40%, más de un tercio. Esto debido en gran medida a que las personas con tratamiento antirretroviral en el mundo pasaron de 800.000 en el año 2003 a casi 14 millones en el año 2014. Luego, las personas que defecan al aire libre, es decir, que no tienen acceso a saneamiento, a cloacas, cayeron a la mitad. Todavía es un tema muy retrasado, es decir, hay muchas partes del mundo, incluso en nuestros países en Latinoamérica, que aún no tienen acceso a saneamiento. Hay muchas
viviendas que tienen acceso a agua potable porque, digamos, en el barrio hay una fuente de agua, hay un chorro común, o incluso algunos tienen tuberías que llegan hasta su casa de aguas blancas, pero no hay en todos los casos la recolección de las aguas negras. Esto todavía está mal manejado o insuficientemente gestionado a nivel mundial. El acceso al agua potable ya hay 147 países en el mundo, casi 3/4 de los países del mundo que cumplen con la meta, pero en acceso al saneamiento, lo que conocemos como drenaje, cloaca, sewage en inglés, apenas 95% de los países, y la mitad de los países cumplen con la meta, que no la mitad de la población, la mitad de los países, pero hay muchos países que son de 100.000 habitantes, cuando tenemos países como China e India con 1.300, 1.400 millones de habitantes. Bien, 37 millones de vidas salvadas de la tuberculosis gracias a los tratamientos antituberculosos, los ATBC. Asistencia oficial para el desarrollo, es decir, los fondos de fomento al desarrollo crecieron un 66%. Bien, resultados concretos, pero ¿ya está hecho el trabajo? ¿Estamos listos? ¿Ya logramos el desarrollo? No, todavía falta y mucho. Por eso, en el año 2015, a la vez que se presentaron estos resultados, se presentaron también las nuevas metas. Ahora, ya como el milenio ya quedó bastante atrás, se habla de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que fueron aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas el 2015 y tienen un plazo para alcanzarse hasta el 2030. También se le conoce como la Agenda 2030. Bien, vale la pena aquí indicar que mucho del progreso logrado desde el 2000 hasta el 2019, en el año 2020 una parte importante se perdió, retrocedió como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Entonces, en ese sentido, el desafío ahora es mayor, recuperar el terreno perdido en el año 2020 y avanzar a marcha acelerada para que las metas del año 2030 puedan ser alcanzadas. Esta propuesta de Objetivos del Desarrollo Sostenible está establecida ya no en 8, sino en este caso en 17 objetivos. Algunos muy similares a la agenda del milenio, otros totalmente nuevos. Vamos a revisar algunos de ellos. Tenemos como primer objetivo el fin de la pobreza. Objetivo 2, hambre cero. Objetivo 3, salud y bienestar. Cuarto objetivo, educación de calidad. Quinto objetivo, lograr la igualdad de género. Sexto objetivo, agua limpia y saneamiento. Eso están ambos, no solamente el acceso al agua potable que va como más avanzado, pero también aguas negras. Séptimo, uno bien interesante y retador, energía asequible, es decir, que se pueda pagar y no contaminante. Entonces, fíjense, normalmente la energía más asequible es la más contaminante porque las energías renovables, las energías limpias en general, pues son más costosas, aunque sus costos están bajando, pero todavía no son tan económicas como las fuentes tradicionales de energía, salvo la hidro. Entonces, este es un desafío importante para este periodo. Vale la pena indicar que el más rezagado entre los mayores contaminantes, que era Estados Unidos, nuevamente se montó en la senda al volver a ratificar el Acuerdo de París. Luego tenemos como elemento 8, trabajo decente y crecimiento económico. Muy importante y también desafiante porque parecieran también objetivos un poco antagónicos. El crecimiento económico se basa en la competitividad y por ende en tener bajos costos, pero el trabajo decente se basa en condiciones adecuadas de trabajo que cuestan y en salarios decentes que también cuestan. Entonces el gran reto es cómo armonizar estos dos objetivos y lograr que sean congruentes. Punto 9, industria, innovación e infraestructura. Punto 10, un gran desafío, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. Ya no se habla solo de ciudades, sino de comunidades. Y no solamente comunidades físicas, también
pueden entenderse por extensión las comunidades virtuales, las comunidades que no son solamente lugares, sino son grupos de personas. Producción y consumo responsable, con uso responsable de los recursos. Acción por el clima. Aquí tenemos un cambio interesante. Hace unos 10 o 15 años se hablaba de calentamiento global. Hoy día ya ese término calentamiento global no se utiliza. Ha sido reemplazado por el término cambio climático, y entonces el objetivo del desarrollo asociado no es evitar el calentamiento global, es tomar acción por el clima. Un elemento totalmente nuevo, un objetivo es el de vida submarina. En los océanos se encuentra un gran reservorio de recursos, de biodiversidad, que en su gran mayoría está inexplorado. ¿Por qué? Bueno, porque no lo hemos mapeado del todo. De alguna manera con sonares hemos mapeado la topografía submarina, pero no hemos hecho un barrido exploratorio en el fondo, en los lechos del océano, ni tampoco a todos los niveles de estratos del agua para identificar todas las formas de vida existentes y todos los posibles recursos que hay. Es un gran desafío como tener un uso sustentable de esos recursos. También nos habla de la vida de los ecosistemas terrestres. Cuando hablamos de ecosistemas terrestres son todos los que están en la Tierra, e incluidos también los que, aunque vuelan, pasan su vida en la Tierra. Luego está paz, justicia e instituciones sólidas. Son tres conceptos muy relacionados, porque la paz es importante para el desarrollo, porque cuando no hay paz, sino que hay guerra, la guerra destruye la infraestructura, destruye el tejido social, destruye la familia, destruye la confianza, que es la base de las relaciones, y destruye la vida, también destruye los ecosistemas. Entonces la paz es un elemento fundamental para el desarrollo. La justicia, porque cuando no hay justicia, entonces tratamos de nosotros crear nuestra propia justicia, lo cual trae injusticia. Y las instituciones sólidas, porque son las encargadas de asegurar la justicia, y cuando hay justicia, pues entonces reina la paz. Y por último está alianzas para lograr los objetivos. Este es un objetivo de desarrollo bien interesante, bien creativo, porque ciertamente para tú lograr el desarrollo, el desarrollo es más que la suma de los elementos que lo componen. Entonces, si cada uno de nosotros tiene aspectos que pueden contribuir al desarrollo, pero estamos aislados, la eficiencia nunca va a ser tan buena como cuando compartimos recursos, compartimos conocimientos, compartimos a través de redes aquello que tenemos para aportar al desarrollo. Un ejemplo es este evento que estamos disfrutando esta semana. Entre ustedes como participantes llenos de un gran aval de conocimientos, las empresas organizadoras, los patrocinantes, todos los ponentes, pues estamos aliados para lograr compartir este conocimiento y acercarnos a unas mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Así como es válido para este congreso, es válido para metas mucho más ambiciosas como la lucha en acción por el clima. Bien. Entonces, ¿de qué manera podemos ver nosotros, aunque ya de alguna manera lo hemos intuido y lo hemos asomado, que los objetivos del desarrollo sostenible interactúan con el trabajo y con la seguridad y salud laborales? Bien, hay varios de los 17 elementos o de los 17 objetivos que tienen interacción directa con las condiciones de trabajo y de seguridad y salud laboral. Primero tenemos el fin de la pobreza. El fin de la pobreza es bien interesante porque en la medida en que nosotros reduzcamos los niveles de pobreza, vamos a reducir la exposición de las personas y la motivación que puedan tener para buscarse fuentes de ingresos que sean menos seguras y menos saludables. En la medida en que estemos menos expuestos a la pobreza, nuestro estado de necesidad nos va a llevar a asumir menos riesgos. Luego tenemos educación de calidad. No hay duda de que la calidad es un elemento que eleva nuestra capacidad para trabajar adecuadamente y para estar mejor preparados para enfrentar los desafíos que se nos presenten, cometer menos errores
e incurrir en menos accidentes o condiciones potencialmente inseguras o insalubres. Igualdad de género, porque hasta ahora todavía tenemos una brecha salarial importante entre hombre y mujer y una muy baja participación de las mujeres en los niveles altos de la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Eso sin hablar la discusión sobre otros géneros más allá de la definición binaria de género. En la medida en que se logre esa inclusión, pues vamos a lograr nosotros contar con más puntos de vista, y en este sentido la diversidad en los conocimientos y en los puntos de vista enriquece la posibilidad de tener mejores decisiones. Está claro que aquellas organizaciones que cuentan con diversidad de personal son más eficientes y más eficaces en la toma de decisiones, en el abordaje a los desafíos y en la detección temprana de los posibles riesgos a los que pueden estar expuestos. Luego tenemos trabajo decente y crecimiento económico. Por supuesto, en que tengamos condiciones de trabajo más decentes, tanto desde el punto de vista de la remuneración como desde el punto de vista de las características del trabajo en sí, y que tengamos un mayor crecimiento económico, pues vamos a tener más recursos para que podamos afrontar aquellas situaciones de riesgo que se nos presentan de una mejor manera. Asimismo, en el caso de la industria, innovación e infraestructura, cuanto más de punta sea nuestra infraestructura, cuanto más investiguemos, desarrollemos e innovemos, pues entonces vamos a tener unas condiciones de producción mucho mejores, con tecnología más adaptada a los riesgos y con incidencia en mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Reducción de las desigualdades, pues en la medida en que los distintos grupos de trabajo tengan condiciones de trabajo similares, no tengamos un grupo de altos favorecidos que hacen trabajo más remunerado y con mucho menos riesgo, y otro grupo de personas que hacen trabajo con unos niveles de riesgo mucho más altos, sin acceso a educación, sin acceso a niveles de protección y salud, sino que esa brecha disminuya, pues las condiciones de seguridad globales van a tender a mejorar. Y por último, alianzas para los objetivos. Es claro que en la medida en que contemos con no solamente el conocimiento que tengo yo aquí en mi mente, sino que tenga acceso a todas las cantidades de personas que estamos interactuando, pues dicen que cuatro ojos ven más que dos, que dos cabezas piensan mejor que una. Pero ¿qué tal si hablamos de 1 millón? ¿Qué tal si hablamos de 7 millardos de personas que habitan la Tierra contribuyendo y compartiendo conocimientos? Pues esas alianzas permitirán, a alguien se le ocurrirá la mejor solución. Un tema común en todas las ponencias que se han desarrollado en este congreso es la resiliencia, que es la capacidad de un sistema para lidiar con el cambio y seguir desarrollándose. Dicho también de otro modo, es la capacidad que tenemos de aguantar golpes y crecer con esos golpes. Es decir, que esos golpes no nos desestabilicen, sino que nos dejen enseñanzas que nos hagan más fuertes, más poderosos. Que un sistema resiliente es un sistema como un resorte, que cuanto más duro tú le des el golpe, pues más duro luego él devuelve esa energía al entorno, se fortalece y transmite más poder, más potencia al entorno. En ese sentido, la OIT, a través del documento que emitió y que va a ser la evaluación para acceder al certificado al final del Congreso, pide a las naciones y a las organizaciones invertir en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que puedan soportar desastres, que puedan soportar catástrofes, que puedan soportar imprevistos y que además fortalezcan a la organización. La pandemia ha creado nuevos riesgos a los trabajadores, no solamente el riesgo obvio del virus, sino también riesgos asociados a factores psicosociales. Cuando ya no estamos trabajando en la oficina, sino que estamos trabajando desde casa, y mientras estamos en una reunión con el gerente, el niño viene llorando porque su hermanito le pegó, la otra niña que tiene hambre, que se puso a tocar la cocina y tú estás aquí viendo la cocina y que no toque, ya un momento gerente, espere que tengo que resolver algo.
Entonces, ese tipo de situaciones que no eran normales en nuestro sitio de trabajo, porque por lo general allí no había niños, entonces ahora cambian las condiciones laborales y generan riesgos que no estaban previstos. Necesitamos sistemas nacionales, locales, empresariales e incluso yo diría domésticos para poder responder a emergencias. Es importante porque las emergencias se están presentando diferentes, más frecuentes y necesitamos poder atenderlas. Otro aspecto es reconocer el COVID-19 como una enfermedad o accidente de trabajo. Ya varios países de la región han avanzado en reconocer al COVID-19 como enfermedad o accidente laboral. No todos, pero es la tendencia y es lo que está pidiendo la OIT que se haga. Por otro lado, nos pide que abordemos la salud en el trabajo. No solo desde el punto de vista de bioseguridad, sino otros factores que inciden en las condiciones de salud en el trabajo. También que abordemos la formación, información y asesoramiento a todos los trabajadores para controlar esas condiciones de riesgo, que recolectemos datos y hagamos investigaciones, no solo datos epidemiológicos, sino también de incidencias como accidentes e incidentes, para que con esos datos que recolectemos y analicemos podamos definir mejoras. Y muy particularmente pide la OIT apoyar las mejoras en las micros, pequeñas y medianas empresas, así como la economía informal, que son el sector más vulnerable porque cuenta con menos recursos, cuenta con menos reservas, se ha visto más afectado en su viabilidad con los cierres y además emplea al grueso de la fuerza laboral en todos nuestros países. Entonces, proteger al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas es proteger al grueso de la sociedad. Bien, entonces, esto que está diciendo la OIT, que es importante para la seguridad y también es importante para el desarrollo, tiene en parte una respuesta con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. El Pacto Mundial es la mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo. Llama a las organizaciones a alinear estrategias y operaciones con 10 principios en 4 áreas que ya vamos a ver. La misión del Pacto Mundial es generar un movimiento internacional de empresas sostenibles para crear el mundo que queremos. Fomenta alianzas entre el gobierno, los entes privados y la sociedad civil. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene 4 áreas que son derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. En cuanto a derechos humanos, las empresas que suscriban el Pacto Mundial deben comprometerse a apoyar y respetar la protección de los derechos humanos y no participar en su vulneración. Si usted quiere ser parte del Pacto Global, debe establecer una carta donde se compromete con todos estos aspectos. En el ámbito del trabajo debe comprometerse a permitir, a fomentar la libertad de asociación y la negociación colectiva, eliminar el trabajo forzoso, abolir la mano de obra infantil y eliminar la discriminación en el empleo u ocupación. Todo tipo de discriminación sexual, de género, de origen nacional, de etnia, cualquier tipo de discriminación debe ser eliminada del empleo. En cuanto al medio ambiente, debemos comprometernos a apoyar el planteamiento preventivo de desafíos ambientales, es decir, un enfoque más preventivo que remediativo. En tomar iniciativas para fomentar la responsabilidad ambiental y promover tecnologías que sean respetuosas con el medio ambiente. El elemento número 10 es lucha contra la corrupción. Debemos comprometernos como organización a trabajar contra la corrupción en todas sus formas. Vale la pena indicar que la suscripción del Pacto Mundial es enteramente voluntario, no tienen por qué hacerlo todas las organizaciones, sino aquellas que desean comprometerse con eso. Hay un total de 12.600 entidades que ya se han adherido al pacto en 160 países y hay 76 redes locales en todo el mundo, es decir que entre los 160 países donde hay empresas adheridas ya hay 2.600.
¿Cómo pueden hacer si ustedes como organización quieran suscribirse al plan? Pues deben ingresar al sitio web del Pacto Mundial, que aquí les muestro el enlace, llenar la solicitud en línea, anexar una identificación de registro oficial. Por ejemplo, en Venezuela lo llamamos registro de información fiscal, en otros países lo llaman número de identificación tributaria, la cédula empresarial. Lo importante es un documento emitido por el Estado donde haga constar que ustedes como empresa sí existen, o como empresa, como organismo, como ONG. Y anexar una carta compromiso cuyo modelo pueden encontrar en la página web del Pacto Global. Global Management de Venezuela ya solicitó su incorporación al Pacto Mundial. Aquí les muestro el modelo de la carta de compromiso. La carta va dirigida a Su Excelencia Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. Y allí, pues nosotros nos comprometemos a apoyar los 10 principios del Pacto Mundial, a desarrollarlos dentro de nuestra esfera de influencia y además a que cada año haremos entrega de un reporte que incluye una declaración firmada por el director general expresando su apoyo continuo al Pacto Global, una descripción de las medidas prácticas que hemos implementado y una medición de los resultados obtenidos. Esto lo deben hacer año a año para que se pueda ver el avance en su compromiso en materia de sostenibilidad. Hay otras iniciativas como por ejemplo la norma ISO de responsabilidad social empresarial, otros compromisos de responsabilidad social, pero digamos este es el que tiene el aval de Naciones Unidas. Y ahora es el turno de ustedes. Me gustaría que pudiéramos contar con su opinión a través de la interacción por dos vías. Por un lado, a través del chat de nuestro canal de YouTube, por el que ya sé que tienen bastante tiempo aportando e interactuando y vamos a ir respondiendo todas sus preguntas en el chat. Y por otro lado, les voy a pedir que entren a www.menti.com y escriban el código 81194315 para que puedan votar por estas dos preguntas. Primero, ¿qué método de planificación de los que vimos en la ponencia te gusta más? Y segundo, ¿qué tan relevantes te parecen los objetivos de desarrollo sostenible indicados para la seguridad y la salud en el trabajo? El turno es de ustedes. Muchas gracias por su participación y por sus aportes en esta ponencia. Y bueno, quedo muy atento a sus comentarios y preguntas para responderlas. Gracias, nos vemos.